Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenas noches. Aprovecho para decir que hoy va a ser un directo un poco especial porque va a ser un directo que se quedará grabado en esta cuenta, pero también lo compartiremos a través de la cuenta de Piel a Cabeza y del doctor Javier Quintero, pero también lo vamos a compartir a través del formato podcast. Así que voy a intentar seguir un poquito el guión y luego ya, pues si me da tiempo, trataremos también algunas dudas que podáis ir enviando. Perdonad que voy así como a cámara lenta porque os estoy leyendo. Hola a todos, ya veo que se escucha bien y nada, pues voy a aceptar a Javier, que no veo que me haya enviado la solicitud. Hola Rosa, Javier. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Qué alegría verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un montón, yo no sé de cuándo, porque ni en el Congreso Nacional... Nada, ya los congresos están de capa caída ya, ¿no? Ya, bueno, ya con el COVID, el parón que hemos tenido, pero la gente lo está tomando con ganas. Así que el Nacional del 2021 fue un poco reencuentro, toma de contacto. Total. Muy bien, Javier, pues nada, qué bien tenerte, porque además es un tema, ¿verdad?, que lo ha pedido un montón de gente, así que vamos a hacer un repaso interesante al campo del TDAH. Me han seguido llegando preguntas de última hora, que si vamos a tratar el TDAH en la infancia, el del adulto, y la verdad que sí, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todo, pues un poco a lo largo de la vida, ¿no? Como es el título del libro de Javier, que es, ¿no?, el TDAH a lo largo de la vida, se titula así, ¿no? Efectivamente, perdona, que estaba aquí colocándome, que estaba aquí viéndome con muchas sombras, perdona, que esto de los directos todavía no lo tengo cogido yo el truco esto. Te tienes que preparar un foco ahí, un aro. Total. Yo creo que los del aro han hecho el negocio del siglo. Sí, total. Vale, pues mira, se ha unido mi hermana, no sé porque me ha dicho que no podía, pero he visto que ha entrado, no sé si se quedará y luego será capaz de entrar, porque la idea, como les estaba comentando, es que luego vamos a dejar este audio también para podcast. Así que, bueno, una vez que ya empecemos, pues intentaré seguir un poquito un guión así de preguntas, más o menos son las que nos ha enviado la gente y las hemos como ordenado, básicamente. Entonces no podremos contestar a muchas en directo como otras veces, pero bueno, en cualquier caso yo creo que vamos a tocar todo lo que se ha preguntado, porque además las preguntas venían repetidas, ¿verdad? Varias personas preguntaban lo mismo. Sí, al final en torno al TDAH la verdad es que son luego preguntas recurrentes, ¿no? El qué, por qué, cómo, cuándo, ¿no? Son cosas. Eso es. Muy bien, Javier, pues si quieres ya te presento. Vamos con la parte de presentaciones. En tus manos estoy. Con ese currículum es muy difícil hacer una presentación al doctor Quintero, pero bueno, hacemos un breve resumen, un currículum abreviado, estilo 1 minuto, que sería algo así como: Javier Quintero es doctor en medicina, hizo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal y actualmente es el jefe de servicio del Hospital Infanta Leonor. Por supuesto, es un profesional muy activo científicamente, es profesor acreditado por la NECA, ha trabajado en diversas universidades, ¿no?, entre ellas la Complutense, la Universidad Autónoma y tantas otras, y es director actualmente del centro SiKids, que yo no lo conozco, o sea, lo había visto, pero no sabía, o sea, no recordaba que era tu centro, no sé si es el nombre que has tenido siempre, pero no lo recordaba, que está dirigido a la infancia y adolescencia, ¿no? Sí, bueno, has conocido siempre la clínica Doctor Quintero, que sigue existiendo, y luego efectivamente hace, pues ya va para 8 años, ¿no? Que abrimos SiKids primero en Pozuelo, luego en Madrid y en Alcobendas. Bueno, estamos ahí enredando un poco con modelos distintos y de intentar llegar a cuanta más gente de alguna forma creo que es necesario, ¿no? Y siempre lo fue la salud mental, que imagínate ahora, ¿no? Con este pequeño jaleo pospandémico que se nos ha venido encima, ¿no? Totalmente. Oye, Javier, y además de todo esto y muchas cosas más que no nos dará tiempo de mencionar aquí, yo creo que tu currículum está accesible online, así que quien quiera ver todo lo que ha hecho Javier, que es muchísimo, pues puede acceder a ello. Pero yo también quería comentar que eres además profesor de varios másters. Uno de ellos es el que yo te conocí, el máster de emergencias psiquiátricas, aquí en Madrid. Y luego además fuiste mi jefe, que me rescataste en esa época turbulenta, ¿verdad?, de ceses de la Comunidad de Madrid, donde yo perdí mi contrato porque era de las más jovencitas del servicio y tú me rescataste ahí rápidamente. Pero luego nos abandonaste, abandonaste muy rápido. Bueno, condiciones de contrato que había, ¿verdad?, que eran contratos cortos,
pero la verdad que estuve muy a gusto y recuerdo muy bien, ¿no? Mi paso por el hospital en el que tú estás, en el Infanta Leonor, y que bueno, que yo creo que se trabaja, ¿no? De una manera pues excelente, ¿no? O sea que uno puede estar orgulloso, ¿verdad?, de la sanidad pública que tenemos sin duda alguna. Sin duda, sin Así duda. que nada, Javier, pues si quieres vamos ya con el tema, que como ya hemos anunciado es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y si te parece, antes de a lo mejor empezar hablando del trastorno en sí, del cuadro en sí, podemos empezar quizás por cosas más cotidianas que nos puedan resultar más familiares, como es, ¿no?, la impulsividad, incluso a lo mejor el concepto, o sea, cómo definiríamos la impulsividad y lo podríamos distinguir de la hiperactividad, de la inquietud, ¿no?, que mucha gente pues no tiene claro estos matices conceptuales. Sí, o sea, además yo creo que al final cuando uno habla del TDAH, pues evidentemente habla de inatención, inquietud, impulsividad y no siempre o no necesariamente son síntomas disfuncionales. De hecho, uno de los hitos importantes en el desarrollo de los niños es que aprendan a regular su atención, aprendan a regular sus impulsos y aprendan a regular su conducta, ¿no? El problema es cuando eso no se da en tiempo y forma. La atención, pues efectivamente, que es lo nuclear en el TDAH, pues es algo que nosotros tenemos que ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Es normal que un niño de 4 años le cueste concentrarse? Por supuesto. Es decir, esa parte es algo que nosotros vamos a ir adquiriendo durante esa etapa preescolar, ¿no? Durante la etapa de la infancia, es decir, a partir de los 6 7 años, tenemos que empezar a ser capaces de dirigir nuestra atención no hacia el estímulo más relevante, sino hacia el estímulo que nosotros queremos o que nosotros en ese momento es importante que nos lo planteemos, ¿no? Por eso muchas veces hay mucha gente que se sorprende y dice, no, mi hijo no puede tener un déficit de atención porque se pone con 8 o 10 años a jugar a la PlayStation o tal, a la Game Boy y está el tío encantado de la vida y ahí no puede estar el tiempo que quiera. Bueno, eso es un poco tramposo, me refiero, porque los estímulos de alta intensidad, como los videojuegos, captan muy fácil la atención, con lo cual hay que hacer muy poco esfuerzo, ¿no? Tener en cuenta que cuando hablamos de déficit de atención, no hablamos de inatención, no hablamos de que no pueda concentrarse, simplemente que necesita estímulos muy intensos o muy relevantes para ser capaz de prestarle atención. En el caso de la inquietud, pues Qué buen matiz este, ¿no?, de la intensidad. En el caso de la inquietud nos ocurre algo parecido. Evidentemente los niños tienden a ser inquietos, pero el problema es que estos niños no saben regularse, es decir, no saben parar. Es decir, todos los niños, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es el típico grupo de niños que están en una primera comunión de un primo y todos están jugando y dicen a comer. Y entonces cuando hay que sentarse a comer hay uno que no puede. Bueno, pues este es el que no es capaz de después volver a regularse, ¿no? Por supuesto, todos corren, todos saltan y es sano, es normal, es maravilloso que los niños salten y corran, lo importante es ser capaz de regularse, ¿no? Y con los impulsos viene a pasar lo mismo, es decir, tiene que haber un pequeño filtro entre el que yo pienso y actúo, pues evidentemente eso no me tiene que permitir de alguna forma regular ese impulso. Es algo que los niños tienen que ir aprendiendo a lo largo de su infancia. Bueno, pues cuando todas estas cosas se dan de manera desordenada, evolutivamente disfuncionantes y que interfieren en el normal funcionamiento y desarrollo de los niños, entonces podremos estar hablando de un trastorno por déficit de atención, un TDAH. O sea que con todo esto de la madurez, ¿no?, de ir adquiriendo esa capacidad para regularme, hay que mencionar que es el protagonista de todos nuestros podcasts de Piel a Cabeza, el córtex prefrontal, ¿no, Javier? Totalmente, totalmente. El córtex prefrontal, que es eso que nosotros vamos aprendiendo se va madurando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y que lo normal es que madure en torno a los 20 y tantos años. A algunos no les madura nunca, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, pero en general, ¿no? Es decir, esto de que a los 18 años ya somos adultos y demás, pues podremos conducir, podremos votar, pero desde el punto de vista neurofisiológico, la adultez, la madurez aparece un poquito más tarde, ¿no? Oye, y escuchándote hablar sobre estos matices me he acordado, ¿no? Justo hace no tanto me preguntaba alguien sobre la diferencia entre impulsión y compulsión, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo de lo que yo me estudié para la oposición, ahora tú me corriges, que lo impulsivo es siempre como un poco buscando esa parte de gratificación, ¿no? De búsqueda a lo mejor de sensación, mientras que en la compulsión lo que busco es evitar, ¿no? Evitar un malestar. ¿No? Ese sería... Claramente es el vector casi opuesto, ¿no? Efectivamente, en el impulso busco la acción y busco la gratificación y en la compulsión lo que estoy buscando es mitigar el malestar, ¿no? Es decir, por definición, ¿no? La compulsión aparece el obsesivo que necesita hacer algo repetidamente, no es capaz de hacerlo, es decir, parece que es impulsivo al hacerlo, pero no tiene nada que ver, lo hace para mitigar el malestar, mientras que efectivamente el impulso es algo que se me pasa por la cabeza, me parece una magnífica idea, la hago y cuando me doy cuenta digo, pues no era tan buena idea, ¿no?
Muy bien. Mm. Vale, oye, y ya pues un poco con esta pequeña introducción, ¿cómo definimos, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Formalmente es ese trastorno donde se conjugan dos grandes grupos de síntomas, ¿no? Los de inatención, es decir, dificultad para mantener la atención en términos tanto evolutiva como funcionalmente inadecuados, y luego la hiperactividad y la impulsividad, es decir, es mucha actividad y mala regulación de la misma, ¿no? Eso tiene que aparecer a lo largo de la infancia. No es cierto que no pueda aparecer antes de los 6 años, es decir, es cierto que antes de los 6 años sí que vemos y observamos sintomatología distinta, es decir, es cierto más hiperactividad, más impulsividad, pero la inatención en esas etapas suele ser menos aparente porque, como decíamos antes, pues aparece como algo que puede ocurrir y que hay una ventana de maduración en torno a los 6 7 años, donde ese salto madurativo hace que muchos de los chavales que a los 4 o 5 años parecían inatentos, de repente a los 7 ya son capaces de enfocarse, que es cuando esperamos que sean capaces de sostener la atención en el tiempo. Pero como decíamos antes, ¿no? Aparece de manera constante en el tiempo y es evolutivamente inadecuado. Luego, importante también que interfiera. Interfiere en alguna de las tres áreas del funcionamiento del niño, ¿no? Que es en el área familiar, en el área social o en el personal, ¿no? Y ahí en lo personal muchas veces hablamos solamente del rendimiento. Y a mí sí me gustaría, Rosa, traer una idea, ¿no? Que muchas veces, otra vez, o todos los tópicos que por ahí arrastraron, dice, no, porque el niño no suspende. Bueno, que no suspenda no quiere decir que no esté rindiendo por debajo de su potencial. Es decir, que Mm, le cuesta sostener la atención, es capaz de rendir suficientemente bien, pero desde luego no acorde a su esfuerzo ni a su potencial. Entonces hay una disfunción. Es decir, no necesitan suspender para que le vaya mal, para que no sea capaz de prestar atención claro, en clase. qué buen matiz, ¿no? Como que hacen una sobrecosa que lo consiguen compensar, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Que sería Hay, un mu poco... hay muchos chavales que no suspenden, simplemente lo que van es con esa mochila de su TDAH, avanzando curso tras curso, dedicándole horas infinitas al estudio. Es decir, que no solamente piensan, no, muchas veces, no, es que no quiere estudiar, es que no quiera, es que no puede, es que le Mm, cuesta. Es decir, que le estamos pidiendo que se siente a hacer algo, es como si dices a un niño, no sé, un niño con una cojera, que corra, y cuando corre se cae, diciendo, tío, es que no te motivas, tienes que correr más. Ya, no, pues es que no es lo mismo, ¿no? O sea, claro, claro. una cosa es no querer y otra cosa es no poder, ¿no? Jugar con una dificultad añadida. Ujú. Vale, pero que aunque haya, aunque pueda haber ese rendimiento escolar bueno, bueno, ¿no? Que lo que tú dices que no suspenda, luego hay una afectación en el resto de áreas de su vida también, ¿no? Y a veces ese rendimiento escolar no es que sea malo, simplemente está funcionando con un gran sobreesfuerzo. Es decir, que lo que quería decir Rosa es que no nos quedemos solo en que el niño suspende o aprueba, sino Mm, hay una relación entre el esfuerzo y la capacidad y el rendimiento. Entonces, ahí sí, oye, si el niño no hace nada y suspende es lo normal. El problema es cuando el niño se esfuerza y a pesar del esfuerzo no es capaz de que le luzca el pelo, no es capaz de rendir adecuadamente, ¿no? Entonces, al final, eso genera un sufrimiento adicional. O bien, el niño aprueba, pero aprueba con un gran sobreesfuerzo. Es la típica ujú. niña con 11 años acabando primaria que no tiene vida, es decir, que hace estudiar, ¿no? Y aprueba, sí, claro, pero ha dejado todo lo demás, es decir, solamente come, duerme y estudia, ¿no? La pobre mía, ¿no? Por irnos un poco a los arquetipos, ¿no? A los perfiles más o menos típicos de TDA, ¿no? De trastorno por déficit de atención. Es decir, Mm, pero sí aprueba, sí, pero ¿a costa de qué, no? ujú. Vale, sí que es más frecuente, ¿no? Dices lo de típico porque el trastorno por déficit de atención, así más, ¿no? Con una predominancia, es predominante en mujeres, ¿no? Y Bueno, más en más de y, hiperactividad, más en chicos, por lo menos en la infancia. históricamente siempre se pensó que el TDAH era un cuadro relacionado con el varón y no es cierto. Es cierto que cuando a finales de los 80 se cambia un poco el prisma y dejamos de fijarnos en la hiperactividad para fijarnos en el déficit de atención como lo nuclear, lo que estructura y lo que realmente ensombrece de alguna forma la evolución de estos pacientes o de estos chicos, pues de repente nos damos cuenta de que hay muchas niñas que no eran en absoluto hiperactivas ni por supuesto impulsivas, pero que son tremendamente inatentas y que tienen las mismas dificultades cuando lo proyectamos en el tiempo que esos niños más hiperactivos e impulsivos que veíamos antes, ¿no? Entonces, esos ratios de diferencia por sexo pues se fueron de alguna forma homogeneizando. Y sin duda alguna es más frecuente el perfil inatento, es decir, con más carga de inatención y menos impulsividad de las chicas que los chicos. ¿Y esta carga se mantiene en el TDAH el adulto o no? ¿Esa diferencia de sexo en cuanto a sexo
sobre el predominio de unos síntomas u otros? Cuando llegamos y traspasamos esa maravillosa etapa de la vida, que es la adolescencia, y llegamos a la edad adulta, es cierto que muchos de los síntomas se transforman, se mitigan, ¿no? Es decir, la hiperactividad ya no aparece, ¿no? Como esa inquietud motora recurrente, ¿no? Donde vemos a un niño moviéndose mucho, ya no vemos adultos que no paran quietos en supermercados, eso ya no existe. Pero hemos sido capaces, ¿no? El adulto ha sido capaz de gestionar esa hiperactividad de otra forma diferente. Y lo que nos cuentan los adultos es una sensación de inquietud interna. Es decir, ellos lo que viven es que tienen el motor dentro. Ya son capaces de que al menos externamente no se note tanto. Digo, no se nota tanto porque están siempre o moviendo un pie, un boli, o ajustes en la silla, o siempre están con esa inquietud interna. Y si no nos fijamos suficientemente bien, suelen ser equivocadamente etiquetadas de inquietud como ansiedad, ¿no? Es decir, no, es que no para porque está nervioso. Y el nervioso equivalente a ansioso, ¿no? Y no es verdad, está inquieto porque tiene ese mismo motor interno que tenía a los 10, 12 años, lo que pasaba que era con 25, pues se expresa de una manera diferente, ¿no? Y luego la impulsividad, es cierto que la impulsividad motora sigue estando ahí, pero sobre todo es la impulsividad verbal. Es decir, que en un momento determinado lo que les pesa es el ser un poco, perdóname la expresión, boca chancla, ¿no? Es decir, lo primero que le viene a la mente, lo primero que suelta, ¿no? Es decir, no, para y piensa, ¿no? Entonces, cantidad de pacientes míos adultos con TDAH, cuando les preguntas, bueno, ¿y cuál es la mayor, de qué te arrepientes o qué cosas, joder, cada vez que se me ocurre algo lo digo y en mi cabeza resuena bien, pero cuando lo suelto y me mira la gente digo, no era esto lo que tenía que decir, ¿no? Es decir, ese punto de impulsividad verbal les penaliza mucho más que lo físico, que es quizás más característico en los más pequeños, ¿no? De todos modos, Javier, ahora conforme nos están escuchando, yo creo que hay mucha gente que se está identificando con estos síntomas, ¿verdad? Que pueden decir, oye, pues espera, que yo creo que también tengo un TDAH. Bueno, a ver, la prevalencia es tremenda. O sea, otra cosa distinta es que efectivamente hablemos entre un 5 y un 7%, lo cual implica de que uno de cada 20, ¿no? Más o menos. Es decir, si hay 100 personas conectadas, pues habrá 5 que se identifiquen si hablamos solo de estadística, ¿no? Vale. Pero el diagnóstico al final, ¿verdad? Es importante que se haga en consulta con una historia clínica, ¿no? Extensa y como tú bien has dicho, por ejemplo, en el TDAH del adulto, aunque hablemos luego de él, tú has mencionado que el diagnóstico es haber presentado síntomas desde la infancia. Fíjate, sin duda alguna el diagnóstico es clínico, Rosa, y eso se parte de una buena anamnesis, es decir, de una buena historia clínica y una buena trazabilidad, un buen desarrollo biográfico de los síntomas. Pero fíjate, hay muchos adultos que cuando les miramos hacia detrás y miramos en su infancia y su adolescencia, o bien porque hablamos antes de la corteza prefrontal, ¿no? Y un común amigo nuestro, que es el doctor Eduardo Barbudo, ¿no? Él, cuando hablábamos de esto y tal, le hablaba de la corteza prefrontal auxiliar, ¿no? Es decir, esta situación en la cual mamá hacía de corteza prefrontal auxiliar de ese niño. Entonces le iba organizando, le iba planificando, le iba llevando de manera ordenada hasta algún punto de la edad adulta, ¿no? Donde mamá ya daba por cumplida su tarea y soltaba al chaval. Y de repente era como un castillo de naipes que se caía. Y cuando mirabas para atrás, pues estaban todos muy difuminados, ¿no? Todos los síntomas, retrospectivamente, desde el punto de vista disfuncional, muy difuminados. Porque había ya no solamente la estrategia de compensación del propio sujeto, sino también del entorno, que le estaba ayudando a organizar las cosas. Pero si rascas un poco, sí que estaban esos síntomas. Siempre han estado a lo largo del tiempo más o menos compensados o más o menos disfuncionales. Con lo cual, tenemos que darnos cuenta de que transversalmente, es decir, en el momento actual, hay síntomas, pero si miramos hacia atrás, esos síntomas llevaban ahí toda la vida. En mayor o menor disfunción, porque muchas veces, como digo, la disfunción muchas veces no solo, no necesariamente apareció en la infancia, ¿no? Sino que de un momento determinado puede, de alguna forma, verse salvado, ¿no? Durante esa etapa de la infancia, de la adolescencia, muchas veces por un entorno que lo arropa mucho, que lo compensa mucho. Oye, qué bien, ya tenemos una novedad para este podcast, el córtex prefrontal, pero el auxiliar. Qué bien. Es como el USB que le pones al ordenador, pues lo mismo, ¿no? Ellos son nuestros padres, muy, muy bueno este punto. Bueno, a veces son nuestros padres y muchas veces nos encontramos con chavales que, yo tengo de hecho algunos pacientes que eso es muy característico, ¿no? Es decir, era su madre que era de córtex prefrontal auxiliar y le cedió esa tarea a su novia, luego esposa. Entonces ya luego sigue de alguna forma ese córtex prefrontal, lo acaba gestionando, ¿no? Su pareja esposa en el futuro, ¿no? Que casualmente es la que viene luego también a consulta, ¿o no? Pero esa por ansiedad, porque no puede más.
Bueno, pues hablando de ese proceso madurativo, fíjate que yo te estaba escuchando hablar, ¿no? Y yo estoy pensando un poco, pues, como ese córtex prefrontal, que es el área que más tarde se desarrolla. Tú has mencionado que en realidad el TDAH puede empezar antes de los 6, 7 años, pero mi duda aquí es, ¿no? Está siempre la polémica de si hay un sobrediagnóstico de TDAH. Yo es cierto que en psiquiatría infantil trabajé una temporada corta, pero mi impresión clínica, no sé si coincidirá con la tuya, fue también que más que, o sea, que me encontraba también con mucha demanda por parte de familiares, bueno, y de pacientes de sospecha de TDAH. O sea, yo decía, bueno, no es tanto que diagnostiquemos, sino que la propia población, ¿no?, viene con esta sospecha, y que en muchos casos a lo mejor sí que era un retraso madurativo, ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Hay algunas claves así que nos puedan orientar o que les podamos dar a esos familiares? ¿Qué nos puedes contar de esto? La diferencia entre lo que sería un retraso madurativo, ¿no?, evolutivamente, a nivel emocional, y que va a impactar, por tanto, en que ese niño pues tenga una mayor dificultad, ¿no?, para autorregularse frente a un TDAH. Si nos fijamos en la etapa preescolar, entiendo, Rosa, es a lo que te refieres. La clave está Uh-huh. en que la inquietud, la impulsividad y la inatención, que puede aparecer en muchos cuadros, también en el TDAH, en un retraso madurativo se acompaña de otros retrasos en la adquisición del lenguaje, en las habilidades motoras finas, es decir, en las 5 áreas del desarrollo de Arnold Hessel nos planteaba, ¿no?, las dos motoras, el lenguaje, la adaptativa del lenguaje. Pues en realidad, ¿cómo podemos plantearnos esto en una consulta? El TDAH es TDAH, y todo lo demás se Uh-huh. justifica desde ahí. En el retraso madurativo encontramos otras cosas, otras funcionalidades, ¿no?, que estén o que están de alguna forma interfiriendo en el funcionamiento del niño desde el punto de Uh-huh. vista, de la maduración. Hay más cosas, ¿no?, por decir de alguna forma. Luego está otra parte, ¿no?, que es la paciencia, ¿no? Decíamos antes que la inatención me parece un síntoma tremendamente inconstante en etapa preescolares, como para que sobre la inatención seamos capaces de organizarnos y pensar, ¿no?, que eso sea un TDAH o que de alguna forma sea la dificultad nuclear o importante en esto. Lo que tenemos que visualizar es la hiperactividad y la impulsividad. Es decir, lo que vemos son niños muy hiperactivos y muy impulsivos. Y luego el punto de paciencia que decíamos antes. Veamos cómo somos capaces de moldearlo, cómo somos capaces de acompañarlos, siempre con los padres como vector principal. Es decir, yo creo que la psicoeducación de los padres en el TDAH es fundamental, pero es imprescindible en los preescolares, ¿no? Es decir, hasta los 6 7 años. Porque cualquier situación, es decir, cuando nosotros vemos un niño de 8 años, si miramos Uh-huh. para atrás, a los 4 tenía síntomas. Si miramos un niño a los 4 años, pues no todos van a tener síntomas a los 8, ¿no? Lo cual no quiere decir que a los 4 no tengamos que hacer nada. Habrá que hacer algunas cosas muy bien dirigidas y desde una buena anamnesis. Como decíamos, el retraso madurativo no solo va a tener dificultades en la maduración, de inatención y hiperactividad, sino que va a tener otros retrasos en la maduración de otras habilidades, lenguaje y demás, ¿no? Uh-huh. Vale, vale, qué importantes, ¿no?, estos matices. Eh, y has mencionado, ¿no?, lo de los 4 añitos. En realidad, alguien que tiene sospecha de que su hijo con 4 años, o bueno, ya con más adelante, pueda tener un TDAH y va por primera vez a consulta, esto lo pregunta mucho. ¿A dónde va primero? Dice, ¿a dónde voy? ¿Al psiquiatra, al neurólogo, al neuropediatra? O sea, ¿no? Y es verdad que intervenimos distintos profesionales en este campo. ¿Cómo? Claro, a ver, yo conozco neuropediatras que saben mucho de TDAH y psiquiatras que no tienen ni idea. Y me conozco muchos neuropediatras que no saben lo que es un TDAH y psiquiatras que saben muchísimo de TDAH, ¿no? Yo, más allá de etiquetarlo desde la especialidad, sí que es cierto que yo lo plantearía, lo visualizaría desde alguien que sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Porque seguro que como a ti, Rosa, me he encontrado con pacientes que han dado varias vueltas y cuando han llegado a un profesional le han dicho, no, es que el niño tiene 5 años y con 5 años no podemos hacer nada. Y bueno, con 5 años se pueden hacer otras cosas distintas a cuando el niño tenga 10, pero nada tampoco, que se puede explorar, valorar y muchas veces, insisto, hacer pequeñas cosas, pequeños ajustes que pueden tener grandes impactos, ¿no?, en el desarrollo de los niños. Y luego, evidentemente, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo creo que al final nuestra primaria, aunque un poquito devastada después de la pandemia, pero es excepcional, es decir, que esa primera consulta yo creo que la tenemos que hacer con nuestro pediatra de referencia, es decir, ese que ha acompañado al niño, que tiene la visión del niño sano, que de una u otra forma está acompañando a ese niño, a esa niña a lo largo
de sus 4, 5 o 6 años de vida y que tiene una visión longitudinal y que sabe si es algo que le va viendo venir, ¿no? Porque acuérdate, bueno, cuando yo estuve en el grupo de la estrategia de salud mental, que intentamos incluir preguntas clave, ¿no? En la detección, en el protocolo del niño sano, intentamos meter preguntas claves ligadas a los trastornos del desarrollo, no solo TDAH, sino también otros cuadros que también son importantes en tanto a la detección precoz. Pues con 2 o 3 preguntas, pero sí repetidas a lo largo del tiempo, nuestra fiabilidad a la hora de visualizar cómo es el desarrollo de un pequeñajo es muy interesante. Somos muy fiables a la hora de hacer esto, ¿no? Es difícil cuando lo queremos hacer transversal y vemos al niño a los 5 años por primera vez, ¿no? Pero ese pediatra que ve al niño, que le lleva viendo desde que tiene el niño meses, pues es capaz de visualizar esa visión longitudinal, cómo va el desarrollo y tener una sensación de, digamos, de mayor profundidad, ¿no? En ese contexto. Con lo cual, sin duda, pediatra y luego, pues, luego a partir de ahí busquemos un profesional que sepa de lo que está hablando, ¿no? Claro, yo creo que siempre, ¿no? En las distintas áreas sanitarias o, bueno, en el ámbito privado, pues siempre hay gente, ¿no? Referente que se ha especializado en este campo y, como tú bien dices, pues lo mejor al final es buscar a alguien, ¿no? Que esté específicamente formado en ello. Y luego has dicho, cuando has dicho que se pueden hacer cositas, ¿no? En estas edades tan tempranas, entiendo que te referías a esas claves psicoeducativas que damos a los padres para que ellos las pongan en práctica en casa, ¿no? Claro, hay muchas veces que se pueden hacer pequeños ajustes en el funcionamiento del niño, pautas para psicoeducación para los padres, ajustes en la dieta, es decir, que a veces suplementos con determinados omega 3 pues pueden ayudar en el neurodesarrollo. Es decir, hay muchas cosas entendidas siempre y de manera particulares y teniendo muy claro qué niño y para qué y cómo, ¿no? Es decir, no se trata de, venga, vamos a dar esto a todos y todo. La psicoeducación es buena, yo creo que la psicoeducación en general es una buena estrategia, ¿no? En lo que tiene que ver con la crianza en general, ¿no? Y en los TDAH en particular. Pero se pueden hacer pequeñas cosas. Además, esto es como cuando corregimos, pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? De cuando alguien lanza una bola de golf, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? Un milímetro de cambio en donde pega la bola hace que sean metros al final, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando hacemos pequeños cambios en las etapas muy precoces, el impacto que tiene a medio y largo plazo es muy grande, ¿no? Si luego ese mismo impacto para conseguirlo a los 14 años es descomunal, es complicadísimo, ¿no? Sí, sí, que estas puntualizaciones me encantan, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, has hablado de ese seguimiento que puede tener el pediatra, esa visión longitudinal, que al final también somos bastante predecibles, ¿no? No es que seamos estáticos, vamos cambiando, pero es verdad que tenemos mucha información, igual que casi todos los niños, bueno, todos los niños pasan por las mismas etapas, ¿no? De su desarrollo motor, su desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera, siempre con unas horquillas de variabilidad, ¿no? Pero todos pasamos más o menos, ¿no? Fuera de esa horquilla nadie empieza a hablar con 6 meses, ¿no? Es decir, que sabemos que tenemos información fiable y que, pues, este dato longitudinal, así como estos pequeños ajustes, y que has puesto el ejemplo de la pelota de golf, pues también, ¿no? son muy determinantes. Y de hecho es que una pregunta que nos han hecho, Javier, es lo de ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con TDAH? Esta pregunta nos la ha mandado un montón de gente, lo que pasa es, claro, esto es lo de así el siempre. genérico, qué barbaridad. Es muy difícil, ¿no? Primero porque no sabemos ni la edad, ni el caso en concreto y tal, pero bueno, así algunas... Es que a los psiquiatras tememos esto de dame 3 tips o dame 4 consejos. A los psiquiatras y a los psicólogos esto, ¿verdad? Parece que nos va a salir un sarpullido un día. Sobre todo es que, a ver, si fuera tan fácil, ¿no? Como decir, venga, 3 cosas que funcionen bien siempre. Pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Hombre, yo creo que si alguien, ¿no? Entiende bien a su hijo, ¿no? Y cuando digo entender bien, mira, una de las cosas que a nosotros nos gusta muchas veces visualizar es entender cada chaval, ¿no? Y esta idea de la medicina personalizada que está tan de moda es algo que a mí me lleva gustando hacer desde hace 20 años, ¿no? Que es entender cada sujeto como único y necesario. Por eso, yo muchas veces cuando me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo se trata el TDAH? Digo, no lo sé. Pero hombre, si usted esto sabe mucho, digo, no. Yo sé tratar con determinadas características y una de ellas es el TDAH, pero el TDAH en genérico no sabría qué decirte. La cuestión es que, claro, fíjate, no es lo mismo cuando de repente tienes un niño con 10 años, ¿no? Vamos a ponerlo, o 16, me da igual, con una muy buena capacidad intelectual o una capacidad intelectual justita, con buen funcionamiento ejecutivo o con un funcionamiento ejecutivo regular,
con un contexto familiar estable y que está muy encima y apoyándole, que con una familia haciendo desestructurada y haciendo grietas y funcionando mal, con buenas habilidades sociales y con malas habilidades sociales, con buena gestión emocional, oye, o con la ansiedad por todos los poros de su cuerpo, con, fíjate la cantidad de variables que nosotros podemos plantearnos y el diagnóstico es el mismo. Es decir, un TDAH con 10 Totalmente. años, pero con todas estas variables. Y haremos cosas muy distintas en función de las necesidades de cada chico o cada chica, porque eso nos va a permitir personalizar, adecuar la intervención a cada una de las características. Porque vuelvo a Ujú. insistir, esto de, a veces, ¿no? Simplifica, ¿no? Esto es ponerle medicación. Bueno, a lo mejor es cierto que la medicación es casi siempre necesaria, pero casi nunca suficiente. Con lo cual, al final, se trata muchas veces de tener claro qué le pasa y cuál es la disfunción. Porque antes insistíamos, no solo se trata de corregir la atención, la hiperactividad o la impulsividad, se trata de aproximar a esa personita a su mejor desarrollo posible. Ujú. Qué bien, oye, y con respecto a este tratamiento, ¿no? Farmacológico, psicoterapéutico, una pregunta también frecuente es si a los niños no se puede dar fármacos, en la mayor parte de las guías indican, ¿no? Que se suele empezar por terapia, generalmente, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Eh, digamos, qué criterios así generales, si es que se pueden hacer, porque como tú bien has especificado, ¿no? Hay que individualizar cada caso, pero ¿es un no rotundo los fármacos en los niños? No sé si es un mito, bueno, entiendo que es un mito, pero ¿qué nos puedes decir? Claro, a ver, al final lo que tenemos es que pensar qué es lo que hace falta, ¿no? Fíjate, a mí hay veces que me parece, ¿no? Y según me decías esto, me estaba acordando de una anécdota de hace unos días, donde vino un paciente con 5 añitos, ¿no? Donde el niño, los padres, la verdad es que llevan dando tiempo dándole vueltas. Y alguien había dicho que esto de poner un tratamiento para el TDAH era una barbaridad, pero habían puesto risperidona al niño, ¿no? Es decir, que no, metilfenidato no, pero risperidona sí. Es decir, a ver, explícamelo porque sí que ya me he perdido, ¿no? Es decir, que a veces, ¿no? Eh, Risperidona, que para quienes no lo sepan es un perdón, antipsicótico mm, y que entiendo que lo pondrían a dosis bajitas, ¿no? Que es sí, eso para, sí, pero en comparación con lo que lo mm, usamos habitualmente en cuadros pero psicóticos y a tal. lo que me refiero, Rosa, es que a veces la gente funciona con unas coordenadas un tanto atípicas. Fíjate, yo siempre pienso que el hecho fundamental es tener claro qué es lo que necesita ese niño y qué es la forma de solucionarlo. Lo farmacológico, bueno, cuando yo empecé había una opción para dar el TDAH y hay 6, con lo cual al final tenemos muchas variaciones diferentes que nos permiten adecuar mucho mejor, ¿no? Las opciones farmacológicas a las necesidades de cada niño, no al revés. Es decir, no se trata de tengo un diagnóstico y le pongo esto, ¿no? Tengo un niño que necesita y en función de lo que necesita, qué recursos tengo, ¿no? Hay un refrán de los americanos que me encanta, ¿no? Dice, si tú solo tienes martillos, todos tus problemas son clavos. Es decir, no, se trata muchas veces de tener una buena caja de herramientas que te permita resolver el problema acorde al problema, ¿no? Acorde a tus recursos, ¿no? Y es todas las cosas que también es importante, ¿no? Ojo con el hecho de, es que esto tiene que ser primero esto y luego después. Bueno, vamos a entender cada niño, ¿no? Porque hay muchas veces que un chaval con una disfunción muy alta, con dificultades, se pierde un tiempo evolutivamente precioso haciendo cosas que sabemos que no van a funcionar. Es decir, que a Mm, veces el hecho de vamos a empezar con una terapia y vamos viendo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a entender que estamos dejando pasar una oportunidad. Y se ujú. trata muchas veces de poner el recurso que este niño necesita en este momento. A O sea, veces una vez más hay que vamos siempre, individualizar, ¿no? Un montón. claro, Más vamos o sea, y a todavía veces, más en el tratamiento, claro. y a veces parece que vamos como tarde, ¿no? Es decir, el niño podía haber hecho terapia hace 6 meses, pero no las hizo, entonces ahora quiere hacer terapia. Ya, pero con la terapia ya no es suficiente, porque ya necesitaríamos, entonces, tengo muchas veces la sensación de que vamos llegando tarde, ¿no? A todos los peajes, ¿no? A todas las Ujú, posibilidades de ayudar a estos chavales. Entonces, yo creo que hay que parar, pensar, analizar, entender y con esto tomar la mejor decisión para el momento evolutivo del chaval. Si usted al final, de verdad que esto es bastante más mm, sencillo de lo que parece, simplemente dedicándole un poquito de tiempo a pensar. mm. Importante pensar, pensar. Que no siempre pensamos, y No, menos en los no, tiempos que corren, que de hecho la pregunta del millón, yo no sé si me vas a matar para hacerte esta pregunta, pero la tengo que hacer si no reviento, que es en la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Con el mundo de las redes sociales, con ese estímulo constante, ¿no? Estabas comentando lo de la videoconsola, imagino que ahora llegará la gente a consulta y no te contará lo de la videoconsola, te contará lo de las redes, ¿no? Que están ahí con ese estímulo constante
de lo que van viendo, de si un vídeo, de si un baile, de si esto, de si lo otro, hasta qué punto esa inmediatez en la información que vamos obteniendo, ¿no? Ahora cada vez más leemos menos libros, porque nos informamos también por estos nuevos canales, ¿no? Que son las redes y la gente lo cuenta, ¿no? En plan masivo. Jo, antes yo leía mucho más y ahora hay un tiempo que dedico a redes y que no se lo dedico a la lectura. ¿Hasta qué punto ¿no? los componentes socioculturales impactan en el desarrollo o no mayor, ¿no? O al menos en intensificar o en sí, estos síntomas, ¿no? Que puedan aparecer con esto de niños que empiezan a usar las tablets desde edades muy tempranas. Claro, fíjate, hasta lo que sé, no hay ningún estudio que nos plantee, ¿no? De alguna forma el impacto, ¿no? de las tablets precoces en los chavales, pero sí los hay cuando empiezan a ver televisión muy pronto en el tiempo, ¿no? Hay un estudio de hace ya unos años, pues no sé, como 5, una cosa así, que simplemente hicieron una visión muy, muy larga en el tiempo de un montón de niños que unos cuantos habían tenido, no recuerdo si eran más de 3 horas de televisión diarias antes de los 2 años, versus otros que no habían tenido esas 3 horas, ¿no? Y luego seguían esos dos grupos a lo largo del tiempo y veían las diferencias. Y los que habían abusado, habían visto mucha tele desde pequeñitos, pues parece que tenían un poco más de prevalencia de trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el del TDAH, ¿no? Es decir, sin duda alguna no puede ser bueno, ¿no? Que un niño esté tan pronto en el tiempo, ¿no? Y no es por la precocidad en el tiempo, sino por la situación madurativa de sus cerebritos, ¿no? Donde al final, como tú bien sabes, Rosa, el cerebro utiliza lo que estimula. Y si nosotros le sobreestimulamos, le acostumbramos a un determinado umbral de estímulo para que capte su atención. Con lo cual, claro, si ese niño con 2 o 3 años son todos muñequitos de muchos colores, con un estímulo, con una interacción muy, muy, muy potente, pues luego probablemente necesite esos mismos estímulos después, ¿no? Luego es cierto que luego hay niños que eso lo toleran muy bien y otros le cuestan menos. Probablemente estemos en el otro punto que tiene que ver con la vulnerabilidad. Es decir, que habrá cerebros un poco más vulnerables bueno, pues que con una correcta estimulación vayan bien y otros que a lo mejor son capaces de tolerar, ¿no? Que le pongan a ver muñequitos en tablets desde que nacen prácticamente y los chavales tengan un desarrollo perfectamente armónico. Desde luego no impresiona bien, pero hasta lo que yo sé, no hay ningún estudio riguroso que nos permita decir, oye, esto no es una buena idea. Sí que vemos, ¿no? Ese potencial abuso, esa incapacidad muchas veces de los chavales, ¿no? También de regularse a sí mismos, ¿no? Es decir, de gestionar el aburrimiento y el hastío, ¿no? Que es algo que a mí me inquieta muchas veces, ¿no? Es decir, cuando le preguntas a los chavales, ¿tú te aburres? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Es decir, aburrirse es maravilloso, te da para parar, pensar, que decíamos antes, ¿no? Es decir, necesitamos constantemente estímulos, ¿no? No, si me aburro me pongo una serie en Netflix, ¿no? Pues no pasa nada, tío, abúrrete, coge un libro, ¿sabes? Son cosas Pero es claro, que eso pueden es uno ser de los grandes apasionantes. retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque los que hemos tenido un pie en otras etapas donde no teníamos pues toda esta tecnología disponible, pues yo creo que no nos permite por lo menos tener ese contraste. El gran reto es cómo ponerle un poco coto a esto, ¿no? Yo creo que cada vez más se está hablando por todos los medios, ¿no? Tanto pues televisión, prensa, redes, sobre efectivamente ese uso de dispositivos tecnológicos en general a temprana edad, ¿no? Tener cuidado por lo que tú has dicho, porque es que estamos sobreestimulando y no dejando espacio para ese aprendizaje en tiempos de aburrimiento, que es donde aparece, ¿no? La creatividad. Eso es, exactamente. Entonces, al final, son cerebros que no se plantean la posibilidad de generar nada nuevo. Todo les viene dado, ¿no? Todos son estímulos preconcebidos, ¿no? Son gráficos maravillosos en videojuegos, en tal. Entonces, no tienen la capacidad de parar, pensar. Es decir, la lectura no solo es un hábito maravilloso, sino porque al final nuestro cerebro tiene que construir, ¿no? A través del blanco y el negro de las letras, tiene que generar toda una imagen, ¿no? Y a partir de aquí, cada uno que se lea un libro le va a dar su propio contenido, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos dibujar, ¿no? Las imágenes de un libro, ¿no? Cualquiera de los que estemos escuchando, nos leemos el mismo libro, fuéramos capaces de dibujarlo, serían distintas las fotos, ¿no? Serían diferentes las pantallas que estamos dibujando. Porque cada uno le pone su punto de creatividad cuando lo hacemos desde el blanco y el negro de un texto.
Mientras que si nos ponemos a ver una película o nos ponemos a ver una serie o nos ponemos, ya ni te cuento, a interactuar con un videojuego, pues evidentemente nuestra capacidad de generar imaginación se va claramente reduciendo, ¿no? La creatividad surge del aburrimiento, eso no hay duda. Y nuestros más pequeños no saben aburrirse. Y eso es un problema, ¿no? Me parece que es un problema. Y luego el otro punto también me parece tremendamente relevante es, decías antes, Rosa, decir, bueno, nosotros que aprendimos cosas y ahora las podemos desaprender. Bueno, pues las sabíamos, ¿no? Las habilidades sociales, la interacción con los demás, ¿no? La inteligencia emocional. Cosas que nosotros las tenemos en la infancia y adolescencia sin tecnologías y ahora pensamos que el emoticono, ¿no? Cuántos problemas se generan a través de la mala interpretación de los mensajes en las redes sociales, ¿no? Uf, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay contenido no verbal en lo que decimos, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Aunque yo reconozco que me han dado la vida últimamente. Mi nueva vida es no tener tiempo de los emoticonos y ya cuando añadan los emoticuerpos, eso también falta, ¿eh? Expresión emocional a través del cuerpo, que eso lo tiene que hacer algún diseñador de móvil porque también estaría muy bien y ya lo complementamos. Oye, me he quedado con esta frase, la creatividad surge del aburrimiento. Esta te la anoto, doctor Quintero. Qué importante recalcar este concepto, ¿verdad? Qué importante, porque sí, porque es la creatividad y además cuando el niño está aburrido es cuando imagina, reproduce, inventa a través de lo que ha ido viendo en su día a día, en sus padres, en el colegio, ¿verdad? Y es cuando él ya mezcla en su imaginación y está creando, está por tanto fijando conceptos, aprendiendo, ¿verdad? Está activando un montón de funciones cognitivas, ¿no? Y a veces los padres pues se quedan como muy contentos cuando ven a sus hijos lo bien que manejan la tablet, ¿verdad? Sin embargo, como tú bien decías, como ocurre con la diferencia entre la televisión y un libro, al final cuando utilizamos, o sea, cuando tenemos esa habilidad sobre la tablet no es lo mismo que otro tipo de habilidades que requieren una ejecución motora, ¿verdad? O escrita. Hay diferencias también mostradas sobre todo esto, ¿verdad, Javier? Claro, ten en cuenta que al final está guay, ¿eh? Si no, por supuesto, las habilidades digitales es una competencia que los más pequeños de ahora tienen que llevar implícitas, pero no debería ser sacrificando otras habilidades, ¿no? Otras competencias, ¿no? Es decir, al final es algo que tenemos que ayudarles a compensar, ¿no? Es decir, hablamos antes de las habilidades sociales, a mí hay cosa que más pena me dé que un grupito de adolescentes en un parque y todos mirando hacia abajo al móvil, ¿no? Chicos, miraos a la cara y luego ya cuando estéis en casa os escribís por las redes, ¿no? Es decir, creo que se pierde mucho de lo social, mucho del aprendizaje del otro cuando perdemos esas oportunidades. El equilibrio, ¿no? Entre la vida offline, online, es decir, el uso racional de las nuevas tecnologías, pues a mí me parece que es clave, ¿no? Es clave. Y educarles desde pequeñito, ¿no? Escucharles desde pequeñito. Bueno, nos han puesto un pin por aquí también, entre los que están con nosotros en esta reunión de hoy, que lo de la creatividad surge del aburrimiento. Y bueno, Javier, ya se nos va ajustando un poquito el tiempo, así que si te parece, te hago la última pregunta sobre el Venga. TDAH del adulto y vamos ya al tema de los mitos, que hemos preparado así como unos cuantos mitos para que tú nos los desmientas y que son los más escuchados en la calle. Pero antes de ello, cuéntanos un poco, el TDAH del adulto, particularidades, ya nos has dicho que cambian un poco los síntomas, ¿no? Cómo se modifican, pero ¿qué más nos puedes contar? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Qué cosas puede hacerle a una persona, ¿no? Sospechar que tiene ese TDAH el adulto, si no lo había sospechado antes, porque mucha gente no dice, es que lo he empezado a pensar ahora, de repente cuando he tenido un hijo que he visto que mi hijo tiene TDAH y he empezado a hacerme preguntas yo. Claro, eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando estamos explorando a un chaval y de repente ves al padre haciéndose con la cabeza y diciendo, ¿estás de acuerdo con los síntomas? No, es que me pasa a mí también lo mismo, ¿no? Que a veces efectivamente ellos se ven reflejados cuando ven al pequeño, porque al final, quieras que no, pues ese adulto lleva con esa mochila toda su vida y lo da por bueno y lo da por normal, ¿no? Al final el diagnóstico es el mismo, ¿no? Inatención, hiperactividad e impulsividad, expresándolo de manera distinta, ¿no? Es decir, al final lo que vemos es que hay gente que le cuesta sostener la atención, que comete muchos errores que necesitan cambiar o que necesitan o que tienen dificultades para sostenerse laboralmente porque acaban teniendo algunas dificultades en ese sentido, la hiperactividad medidas en términos de inquietud, una situación interna de no tener esa sensación de poder parar y descansar, pero no es ansiedad, es inquietud. Y luego la impulsividad, que se ve más desde lo verbal, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo cuando el libro que decías antes, ¿no? Que lo saqué en 2003, o sea, hace 20 años, ¿no? Es decir, la primera edición del libro Te he echado la vida
Fue en Que yo lo he 2000. visto, por cierto, en muchas estanterías de muchos amigos, además de muchos despachos, ¿eh? Sí, sí. 2003 fue la primera edición, luego fuimos sacando ediciones posteriores, pero fíjate, ¿no? En 2003, cuando lo sacamos, el TDAH algo de la vida, el libro debía tener unas 400 y pico páginas, 300 eran de niños adolescentes y había 100 de adultos, ¿no? En aquel momento la gente me decía, no, hombre, pero si esto no pasa en los adultos, y digo, bueno, no pasará, pero es que yo veo pacientes que cumplen 18 años y siguen teniendo dificultades y necesitan, ¿no? De alguna forma seguir trabajando con esto. A ver, yo creo que gracias a Dios hay mucho cambio, ¿no? Y yo creo que de hace 20 años ahora la posibilidad, ¿no? De que alguien te diga esa estupidez de que el TH no existe tiende a cero. Con alguno iluminado queda, ¿no? Pero pocos. En realidad sí que vemos muchas veces quizás la dificultad de reconocerlos en el adulto, ¿no? Y a veces quizás lo que encuentran más veces es interpretar los síntomas desde lo que nos está contando el paciente, es decir, desde la inquietud y acaban con tratamientos para la ansiedad y demás, ¿no? Es decir, hombre, yo creo que a veces, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esto? Pues no solo es inquietud, es falta de concentración, es impulsividad, es dificultades para organizarnos, es dificultad para mantener una planificación, es decir, determinados síntomas que luego sí es cierto que también es complicado muchas veces porque se solapan mucho con los trastornos, porque muchas veces esos pacientes llegan a edad adulta con un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo, porque, como digo, esa mochila, ¿no? del TDAH es una mochila pesada, ¿no? Y como es inherente al sujeto, lleva toda la vida con ella, no es consciente de que lleva esa mochila, hasta que algún día le coges la mochila, se la quitas y dices, caramba, ¿no? Qué maravilla. Y esto, ¿cómo he podido estar así toda mi vida, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo has podido estar? Pues con un gran sufrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces el mero hecho de ponerle nombre, ¿no? A ese sufrimiento más o menos crónico les libera una barbaridad a estos adultos con TDAH. Mm. Y luego el tratamiento, el abordaje es similar al de la infancia, o hay así matices muy claros con respecto al TDAH del adulto. Bueno, volvemos un poco a la idea inicial de no arreglar aquello que funciona. Es decir, tengamos en cuenta que ese adulto ha llegado ahí con algunos recursos y muchas veces pueden ser secundarios a su propio TDAH, ¿no? Yo recuerdo que había un paciente de los que yo empecé a tratar con adultos con TDAH hace ya la determinada de tiempo, que este señor había dado 1000 vueltas, le habían tratado de ansiedad, depresión, de personalidad y tal, y un día me puse con él, lo valoramos y nos pareció que podía ser un TDAH y lo empezamos a tratar como TDAH, ¿no? Y este era un señor de mucho éxito, es decir, de hecho, él tenía una posición de muchísima responsabilidad en una multinacional y entonces de repente, bueno, le empezó a funcionar mucho mejor, mucho más organizado, mucho tal, y entonces, pero él me decía, no, pero hay un momento en el cual tengo que ser yo el de antes, ¿no? Que eran reuniones que él tenía con un comité de mucha tensión, de mucha toma de decisiones, donde esa impulsividad y esa sensación de estar constantemente, quizás un poco pasado de vueltas, incluso él lo contaba así, le iba fenomenal en este tipo de reuniones solamente, ¿no? En el resto, la vida tenía que tener otra velocidad, ¿no? Pero que había momentos puntuales donde esa velocidad te puede generar valor, ¿no? Si tú haces también una visión de gente con adultos que se reconocen con TDAH, pues también ves, ¿no? En parte de su éxito, ¿no? La esencia de la inatención, la esencia de la impulsividad, y a veces eso les ha generado pues la posibilidad de generar a veces ciertas disrupciones en sus campos, ¿no? Estoy pensando en gente que ha creado empresas de tecnología y cosas de esas características, ¿no? Y con lo cual, en el adulto hay que tener mucho cuidado con no arreglar aquello que funciona. Es decir, que aquello que funciona vamos a preservarlo y simplemente vamos a resolver aquello que no está funcionando. Qué bueno, no arreglar aquello que funciona. Ya tenemos otra frase, vamos, imborrable. Oye, Javier, nos han preguntado por aquí, además varias veces el tema de si comparte el Asperger síntomas con TDAH. Yo creo que no nos da tiempo de tratarlo, simplemente mencionar que hay diversos trastornos que comparten dimensiones, ¿no? Y que esto nos ocurre en el campo de la salud mental. Yo creo que entrar en los diversos trastornos pues no nos daría tiempo ya, así que lo dejamos para otro directo que seguro que tenemos que repetir. Pero ya voy con los mitos, si te parece, salvo que quieras Venga, puntualizar algo. dale, vamos allá. Voy a por ello. Venga, me puedes responder con verdadero o falso y luego una frase o lo que se te ocurra así breve para desmentir ese mito. A ver, realmente no es que los niños tengan TDAH, es que muchas veces lo que son es vagos, perezosos o tienen falta de motivación.
Rotundamente no, falso. Es decir, al final lo que les ocurre es que estos lo han intentado, no lo consiguen y llega un punto donde tanto lo intento, que llega un punto donde me falta motivación para seguir intentándolo, porque es la única forma de protegerme lo que me quede de autoestima, ¿no? Porque tanto intentarlo y darme siempre con la misma pared hace que al final diga, no, ya no lo intento, ¿no? Total, voy a tener el mismo refuerzo del entorno, que es no conseguirlo, pero de la otra forma no lo he intentado, con lo cual parece que soy un vago, pero en realidad estoy intentando protegerme, mi poquita autoestima que me queda, porque yo lo he intentado tantas veces y no me ha salido, que realmente no quiero frustrarme más. Muy bien. Vale, pues nos ha quedado muy claro ese. Vamos a por el segundo. Si se concentra, esto ya nos lo has contado, pero lo repetimos. Si se concentra muy bien en los videojuegos y en otras tecnologías, ¿cómo va a tener TDAH? Es imposible. Claro, es lo que hablábamos antes, es decir, el estímulo de los videojuegos es muy tramposo, son estímulos de alta intensidad, muy cambiantes, que requieren mucha interacción, con lo cual es muy fácil que me capte la atención, aunque tenga un trastorno por déficit de atención. Y es más, probablemente cuando tengo un problema de atención y de repente consigo un estímulo donde sí que soy capaz de captar la atención, soy capaz de hiperfocalizarme. Ojo, porque hay veces que estos niños con TDAH son capaces de hiperfocalizarse también en otras actividades que no son aparentemente de esa intensidad, pero sí tienen mucha intensidad interna. Es decir, es el típico niño con TDAH que de repente le encanta dibujar. ¿Pero por qué? Porque para él dibujar es su pasión, con lo cual le es muy fácil prestar atención porque su motivación interna para esa tarea es clave. Es decir, no depende, la clave del déficit de atención no está en que yo me pueda concentrar o no, sino que cuando tengo que concentrarme en un estímulo neutro, ahí es cuando no puedo. Si el estímulo es muy intenso porque desde fuera tiene fuegos artificiales y muchos gráficos y es cambiante, está chupado, cualquiera se concentra ahí. O bien porque esto me apasiona, es mi motivación, por muy atípica que parezca, ¿no? Pues evidentemente esos dos son digamos, las trampas en el proceso atencional que realmente no implican que pueda o que no pueda tener un trastorno por déficit de atención. Qué bueno, me han encantado los fuegos artificiales. No está chupado, está claro. Tercer mito, el TDAH es un invento de la sociedad moderna y eso no existe Claro, realmente. claro, por eso si George Steele a principios del siglo XX empezó a describir un cuadro que llamó inicialmente, como se describía entonces, ¿no? Describiendo cuadros concretos, ¿no? Llamó Feeling inquieto, ¿no? Donde eran situaciones en las cuales él describía a un niño que era muy desregulado. Empezaron a partir de ese momento a buscarle, ¿no? Desde hace, como digo, ¿no? Más de un siglo, diferentes explicaciones, ¿no? Porque determinados niños eran mucho más inquietos, mucho más impulsivos de lo que parecía, ¿no? Es cierto que la inatención no nos dimos cuenta hasta mitad del siglo pasado, donde crearon nuclear, pero no tiene nada que ver con lo moderno, ¿no? Lo moderno será otras cosas, pero no será el TDAH. Como digo, insisto, otra cosa distinta es que efectivamente la ciencia avanza y con ese avanzar de la ciencia mejoramos nuestra capacidad de identificación de los casos, de identificación diagnóstica, pero no, de ninguna manera. Es decir, estamos hablando de que es un cuadro que está descrito desde hace más de un siglo. O sea, que no es Qué verdad bueno, que sea qué bueno. como... Y también está escrito desde hace más de un siglo el siguiente mito, que es el TDAH desaparece con la edad. Bueno, Siempre lo esa, que bueno, bueno, sí, sí. es cierto que hay un proceso de maduración, ¿no? Hablábamos antes del córtex prefrontal y hay aproximadamente un tercio de los niños con TDAH que efectivamente madura, esa corteza prefrontal se organiza y llegan a la edad adulta con una remisión sindrómica que no funcional. Esto es, ¿qué quiere decir? Que cuando tú lo ves, bueno, no cumple criterios para un TDAH, pero funcionamiento no es fluido. Es decir, hay ciertas cositas. Ese concepto clásico de curación como recuperación ad integrum es más complicado de lo que parece. Luego hay un tercio, oye, que van regular. Si lo hacemos bien, van a ir bien. Y hay un tercio que hay que hacerlo muy bien para que no vayan mal. Es decir, que al final esa corteza prefrontal va a madurar, no sabemos cómo, pero cuanto mejor y más ayudemos, desde luego, más probabilidades de éxito vamos a tener. Pero no desaparece por arte de magia cuando él cumple 18 años. A los 18 años, le insisto, dejaremos votar, podrán conducir, pero el TDAH no se resuelve por el mero hecho de cumplir 18 años. Muy bien. Bueno, Javier,
yo creo que llega la hora de cortar, ¿verdad? Porque habíamos estipulado que esto lo hacíamos en media hora. Tú ya nos habías advertido que eso era misión imposible. Yo lo sabía, pero yo siempre me intento convencer de que se puede. Así que, ¿sabes? Desgraciadamente me voy a tener que reservar la pregunta que todo el mundo querría saber, pero la tenemos que reservar para el siguiente directo. Es que si el doctor Quintero, toda la clave de ese éxito, de todas las cosas que ha hecho, pudiera tener que ver con el TDAH. Bueno, lo comentamos si quieres el próximo día, ¿no? Porque eso tendría que explicarlo desde el principio y eso nos llevaría por lo menos otros 20 minutos. Esa, además, pregunta segura que te tienen que hacer en consulta. A mí me lo dicen, con lo cual me imagino que a ti te lo repetirán un montón. Bueno, yo siempre digo que no hace falta ser diabético para tratar la diabetes, pero bueno, a veces ayuda. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Como siempre, un gracias a ti, Rosa. Menudo lujo tenerte aquí. La verdad que me hace especial ilusión después de, pues eso, que guardo tan buen recuerdo de haber trabajado allí contigo en el hospital y poder tenerte hoy en directo y para el podcast de Piel a Cabeza, pues es todo un lujo. Os animo a que leáis ese libro para completar datos del TDAH a lo largo de la vida del doctor Javier Quintero. Tiene más. Y los compartiremos también en las redes, en redes sociales, para que tengáis todos, pero yo creo que especialmente, ¿no? Con motivo de este directo de hoy, pues creo que os puede interesar. Así que nada, con esto nos despedimos, Javier. Un abrazo enorme y muchas gracias, Rosa, por nos habéis acompañado hoy por aquí. Gracias, Rosa, y cuando quieras nos volvemos a encontrar en este... Y el próximo día con más luz. No me he dado cuenta que tengo que poner un poco más de detalle. Un poquito. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos.